¡Viva la mañana! Bien, aquí regresamos otra vez en este programa Viva la Mañana, en este miércoles suculento, ¿verdad? Donde tenemos un clima ya más agradable, más llevadero en el sentido de lo que la gente percibe, pero todos los climas son buenos. Y nosotros es propicia la ocasión para tener la satisfacción de desarrollar aquí un tema colectivo, porque son varias invitadas en este día, pero es un tema que se puede decir exótico, extraño, porque implica una dimensión regional diferente, la Así es, China, la ¿verdad? La China. China. Y entonces tenemos aquí nosotros a tres damas que nos van a hablar sobre el aprendizaje de la experiencia educativa en China. Aquí tenemos, ¿verdad? A Geraldine o Geraldina, ¿verdad? Abinader Acosta. También tenemos a Ámbar Ámbar, González y allá tenemos a Yamel, Yamel. Yamel eh, Torres, 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 o sea, Alta sí. Torres, ¿verdad? Quiere decir que ellas tres, con ellas tres nosotros vamos a intercambiar Pero aquí antes hay que darle un aplauso de sí, bienvenida aquí y a Viva la entonces con este Mañana. aplauso, pues Gracias. vamos a empezar a dialogar acerca de este tema. ¿Por dónde empezamos, productora? Por el principio, ¿verdad? Y el principio dice que nos indica, nos induce a preguntar para saber cómo es ese aprendizaje. Así es, ¿cuál fue la diferencia que pudieron notar de esos aprendizajes allá en China con lo que tenemos aquí en nuestra querida República Dominicana? ¿Quién comienza? ¿Quién me puede comenzar? Bueno, nosotros vimos que tenemos en común un mismo propósito, ¿verdad? Ok. Que es una educación integral, tal como la estamos desarrollando actualmente. Sin embargo, fue una experiencia muy enriquecedora porque pudimos ver en la práctica tanto los docentes en aula, cómo se gestiona un director de la escuela, cómo se gestiona como toda la comunidad educativa para lograr ese propósito. Y lo vimos logrado porque nosotros asistimos en vivo, o sea, sin avisar. Llegamos y pudimos ver el proceso educativo. ¿Y qué estrategias de planificación ustedes pudieron observar que dijeron debemos llevarla a la República Dominicana? ¿Qué estrategias? Bien, bueno, las estrategias que ellos utilizan son basadas en un enfoque naturalista, en la que los estudiantes puedan aprender con su entorno natural, manipular por sí mismos en un ambiente abierto, en un entorno libre, donde ellos mismos son los entes activos de su aprendizaje. ¿Qué rol, Ámbar, o quien pueda? Hay que decir que las tres estuvieron en China. Sí, ¿Verdad? claro. Las Claro. tres, o sea, Fuimos cinco, o sea que faltan dos todavía aquí. Eh, ¿qué rol pudieron ustedes apreciar con respecto al clásico de un docente en esta disciplina? ¿Cómo lo comparan? Bueno, realmente el docente chino, que es bastante valorado por su país, e inclusive nosotros vivimos una experiencia que el día del docente chino, ellos nos llevaron de paseo, nos dieron un trato amable, cordial. Entonces, dentro del rol chino, realmente tiene sumamente importancia porque ellos aquí se enfocan muchísimo en lo que es la formación integral del estudiante. Sí, también mencionar que el rol del docente es de mediador, de guía, que así como decía Ámbar, necesitan estar bien capacitados, tienen un compromiso y profesionalismo muy profundo. Realmente el docente es muy valorado en China. Yamel, ahí mismo, a mí me gustaría saber cuáles características tuviste que sobresalen de ese currículum que ellos tienen allá. Bien, bueno, mencionar que el currículo está diseñado para niños de 3 a los 6 años de edad. Este está diseñado en un enfoque holístico, que el estudiante se desarrolle de manera integral,
También promueve mucho el desarrollo autosuficiente del estudiante. Abarca diferentes dimensiones el currículo, que es la dimensión cognitiva, social, motora, moral, ética, comunicativa del estudiante. El mencionar que el currículo en China no es un currículo neutral, un currículo para toda la nación, sino que es flexible, atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos. Sí, es flexible, es adaptado dependiendo del contexto y la región. También el currículo chino tiene sus divisiones y se divide en arte, ciencia, sociedad, lenguaje, en la cual ellos se fortalecen o se fundamentan muchísimo en lo que es la salud, sobre todo. Aquí nosotros debemos como tratar de que estas personas nos describan cómo es el funcionamiento. Por ejemplo, me gustaría saber en un aula, cómo es el comportamiento socioemocional y de esos estudiantes, cuál es la diferencia con respecto a los que nosotros conocemos, dada la disciplina y la tradición de ese país. Bueno, el aspecto socioemocional está contemplado también en el currículum y se desarrolla en las aulas de una manera, vamos a decir, en donde se observa al estudiante que tiene un autoconocimiento, una autorregulación y sobre todo conciencia de ese entorno áulico. El estudiante es libre pero con límites, naturalmente, de respetar a los demás, respetar al maestro. Nosotros vimos, por ejemplo, en un aula, diferentes secciones de juego. ¿Es en qué nivel? En el nivel, en kinder, por ejemplo, en un kinder. En el nivel inicial, exacto. Ellos tienen diferentes circuitos en donde el estudiante elige el juego que quiera realizar, pero no es un juego, vamos a decir, sin supervisión. Es un juego supervisado y sobre todo tiene que sacar, se saca de ahí, se obtiene un aprendizaje y una enseñanza. O sea, que ellos no tienen juego libre como tal, sino con un fin, con un propósito. ¿Como cuáles instrumentos forman parte de esos juegos? A mí me pareció genial. Yo vi un estudiante que estaba construyendo una torre con cajas de palomitas de maíz del cine. Y el estudiante realizó una torre como así, él dentro de él. Y entonces ese juego permitía que él se autorregule y que pudieran participar otros ayudándole, porque ellos tienen en esa conciencia de que el otro existe. Entonces, pero mira, yo te ayudo. Se te cayó una cajita, yo te la paso. Libre y voluntariamente, y cada esfuerzo que el estudiante realiza se reconoce al instante. Muy bien. A propósito de torres, Yamel quería agregar algo al respecto. Así que usted preguntaba sobre los recursos. En las aulas del nivel inicial en China se pueden ver muchos recursos del entorno natural. Madera, bloques, materiales como para aprender a tejer, sí, muy como de ecológico cocina, sí, es una educación para la vida, es una educación para la vida, ellos lo preparan para vivir en sociedad. Yamel, tú que eres de la parte del nivel primario, ¿qué pudiste observar también en estas aulas de ese nivel? Sí, en las aulas del nivel, como Chamel mencionaba, hay una parte que es la ambientación. La ambientación es mediante reciclaje con recursos del medio. Ellos, por ejemplo, elaboran sus historias a partir de cuentos que le leen, pero ellos lo que hacen es que fuera del aula colocan la ambientación. O sea, es como todo un drama, pero ellos lo colocan con imágenes, recorte, reciclado, y lo exponen. Entonces, también para
Las aulas son de 35 estudiantes. Ajá. Ah. Que no nos Eso- quejemos Sí, aquí. sí. Exactamente. Pero Ay, ¿Cuál ya es el está pero? ¿Cuál es el Yamel pero? nos va a decir el pero. ¿Cuál es el pero, Yamel? Pero normalmente son 3 maestras por aula. Ah, ok. 2 maestras titulares y una maestra cuidadora, que es la que Ya son apoya en 4 la ahí rutina. dentro de esa aula. Tres. Son 3. 2 Dos maestras y una ajá, y una auxiliar. cuidadora. Una ayudadora. Que ayuda así con el bienestar de los niños, con el cuidado, con la rutina diaria. Geraldine se refirió ahorita cuando hablamos de las mesas, ¿verdad? Y los juguetes, Ajá. hay un grado de independencia. Entonces, Totalmente. ¿cómo pudieron ustedes notar el liderazgo en cuanto al funcionamiento de todos los protagonistas en las aulas? Bueno, se pudo evidenciar, por ejemplo, el liderazgo de los estudiantes cuando ellos toman el juego que van a desarrollar. ¿Por qué? Porque todo está en cajas transparentes. El estudiante quita, elige, pero vuelve a su lugar. O sea, lo vuelve a poner en su lugar. Y el aula está, increíblemente organizada por ellos mismos. Y son 35, ¿eh? Y ellos tienen, por ejemplo, varios lavamanos como en fila. Ajá. Y los estudiantes van y nosotros no observamos, que eso lo comentamos, niños jugando de mano. En ningún momento. Como en una ningún responsabilidad se nota en ellos. Exacto, Ajá. ellos tienen una conciencia de la existencia de la otra persona. Qué bien. ¿Qué papel o fue la presencia de los dispositivos en esas mesas? ¿Fue mucha, fue poca? ¿Dependían de eso? En realidad dispositivos como tal no, pero sí ellos trabajan con la metodología STEAM. Hay una sala, pero es ellos realizando su propio proceso, que te dice, hola, si tú programas eso. Ellos los enseñan a programar y el cubo Rubik lo arman en 10 segundos, en menos de 10 segundos. En ese nivel. En ese nivel, en 10 segundos. En cuanto a, estábamos hablando que en esas aulas pues están las 2 titulares y la cuidadora. Sí. ¿Cómo ustedes vieron el trabajo articulado de esas maestras dentro de esas aulas? Cada maestro sabe el papel que desempeña. Las maestras guías, ellas se rotan, se asignan, por ejemplo, este día te toca esta responsabilidad, mañana te toca, por ejemplo, a ti esta responsabilidad. En cuanto a la cuidadora, ese es el papel que ella desempeña, de cuidar a los estudiantes, de velar por el bienestar de los niños. Pero en cuanto a las maestras guías, ella de manera colaborativa, entre ambas se ponen de acuerdo. ¿Ustedes se aseguraron bien que no habían robots en ese cuerpo de docentes? Son humanos. Eso es muy importante porque nosotros tenemos, ¿verdad?, la impresión de que todo debe ser en un país de esa dimensión donde nacen los inventos, ¿verdad? Que todo debe ser de una manera muy etérea, ¿verdad? Y que depende de los dispositivos, de la inteligencia artificial necesariamente, de todas esas cosas. Y vemos que ustedes han podido comprobar que esto es un complemento, ¿verdad? Es un complemento, correcto. Una cosa, hemos hablado quizás de las horas clases. ¿Pudieron ustedes observar cómo es el recreo de Sí. estos estudiantes? Nos gustaría saber. ¿Qué hacen? ¿Compran frío? No, no. Nosotros sí fuimos a un centro, Ajá. que realmente fue el primero. Vimos como en el recreo las maestras estaban conjuntamente con los estudiantes cuidando el recreo. Sí. Cada estudiante se le veía también con un recurso de ellos, pero el recreo era pedagógico, ¿no? Era también para divertirse porque era a partir del juego, pero el juego también implica que es algo pedagógico a partir de la práctica. Y vimos algo que nos llamó mucho la atención, que los estudiantes tenían su uniforme, pero los docentes también tenían el mismo color del uniforme de los estudiantes. Ese comportamiento ustedes podrían comprobar si forma parte de la calificación, de la evaluación general. Dentro del juego, la parte didáctica. por ejemplo, desde el recreo y todo Ajá. eso, cómo se comportan.
eso se pudo comprobar de alguna manera. Es que todo el proceso se evalúa. Ah, Todo el ok. proceso, si Esa es la pregunta. formativo, es continuo. Desde que el estudiante llega ya lo están evaluando. Y bueno, sí. ¿Qué papel forma, qué ingrediente o cuál es la dosis del ingrediente ético en ese nivel de enseñanza? Bueno, juega un papel fundamental, principalmente porque la ética es de doble vía. El maestro, un comportamiento ético con el estudiante, de hecho, es su segunda figura de apego y modela con el ejemplo. Por ejemplo, un maestro que confronte una situación de regulación de emociones debe modelar para que los estudiantes vean, por ejemplo, ay, estoy preocupada porque se me perdió la llave. Déjame respirar profundo para que... Y de esa manera, ellos utilizan mucho lo que es el modelaje. No es decirlo, es que tú veas que yo lo hago, por ejemplo. Y eso mismo, pues, es traducido a las familias en ese sentido. Eso, ¿no tuvieron la oportunidad de ver padres o madres que fueran a visitar cuál es el comportamiento y cuál es también la vinculación de esa escuela con la comunidad? A mí me encantó. Nosotros fuimos al museo, señores, y todos los niños, ahí habían muchísimos niños, acompañados de sus familias, realizando una tarea de la escuela en el fin de semana. O sea, ellos enseñan a los niños sin ninguna vergüenza. ¿De dónde son ustedes? ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Les gusta el museo? Niños pequeños de educación inicial, exponiéndose así, o sea, hablar así, muy normal, sencillamente. Realmente las familias fue algo de las cosas que más me llamó la atención, Sí. que en el sistema educativo chino las familias desempeñan un rol muy importante, le dan una participación muy activa en todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Incluso toman tiempo para educar a las mismas familias a cómo enseñar a sus hijos en casa. Eso es muy importante porque por aquí siempre hablamos de que la escuela aquí pues hace un gran trabajo, hace una gran labor, pero cómo se articula desde la casa, qué hace el padre para darle la continuidad desde la casa. Entonces, que tú me digas que allá pues ya eso lo tienen bien. Sí, porque es que eso no nace por así. Todo allí es planificado. Ellos hacen lo que es una planificación con grandes bloques y dentro de ellos involucran lo que es la gestión institucional, que es como decía Geraldina, todo es a nivel de modelo. Por ejemplo, un administrador, que viene siendo aquí un director, modela a sus docentes de cómo planificar el proceso formativo que tienen que tener, que es bastante constante y continuo. Además, también involucran lo que es el ámbito pedagógico, que es central, pero no menos importante el ámbito de la familia, o sea, que tiene que ver con la comunidad. Entonces, ellos, antes de iniciar en el año escolar, ellos se reúnen y planifican. Ahorita decíamos que el currículo se divide en 5 áreas, sin embargo, ellos adaptan el currículo de acuerdo a sus necesidades. Ellos hacen un proceso de autoevaluación institucional con todo el personal del centro educativo, y todo el personal del centro educativo sabe cuál es la filosofía, los valores que se persiguen, a dónde quieren llegar, cuáles son sus metas, qué es todo en general, todo el que está involucrado en el centro educativo conoce de ese documento que fue planificado dentro del centro educativo. Muy bien. Y las decisiones, como dice Ámbar, no son tomadas exclusivamente por el director y el Ministerio de coordinador. Educación y por el Ok. director. Participa la familia y lo que se salga de ahí con voto o sea, no hay Es lo que se va a sorpresa. aplicar. Es lo que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque se hace en base a esa necesidad de ese sector. O sea, que hay un currículum que cubre cada necesidad, cada región. Por ejemplo, no es lo mismo una región montañosa que una región donde es desértico. Sí, exacto. Son necesidades diferentes, en realidad. O sea que, por ejemplo, yo como padre allá no me preocuparía por cosas que quizás cuando es, qué sé yo, la entrega de notas, porque ya el padre tiene todo esto contemplado. Eso a mí no me va a mortificar, yo lo puedo poner en mi planificación familiar, sacarlo Así para es. ese día. Por cierto, Qué bien.
¿qué tamaño tiene la jornada escolar? Sí, están extendidas. Sí, Sí, tan extendida. Tan extendida. Vivimos también en tandas regulares porque, por ejemplo, en el hotel que estuvimos, al lado había un colegio y ellos salían a partir de las 6 de la tarde, pero ustedes, si hubiesen visto esa parte, los niños muy disciplinados, no es que van a salir todos corriendo, alborotados, no. Y la maestra con un cartel, con el nombre diciendo, bueno, este es el grado tal, y ya los padres también detrás diciendo el niño tal con el grado tal. Exacto, nosotros también pudimos ver parte de ese orden desde arriba, un centro que tenía alrededor de 3,000 estudiantes, y desde arriba se observaba que todos estaban en el patio, en una cancha enorme, señores, y cada grupo estaba haciendo algo distinto, sin intervención, sin molestar, sin empujar, y en silencio total, o sea, no en silencio total, pero dentro de la actividad que estaban realizando. Ahora, ¿qué le quedó a ustedes para poner en práctica aquí? Quizás no como políticas públicas aquí, pero ustedes como docentes de su aula, ¿qué trajeron para que quisieran poner en práctica? Bueno, Cada yo como cual de docente, manera directa en ¿verdad? Desde su área, ¿verdad? claro. De su área y que no sea romper una regulación, ¿verdad? Exacto, claro. Sí. así es. Bueno, ya nosotros, gracias a Dios, trabajamos de igual forma. Buscamos el desarrollo holístico integral del estudiante, que abarque todas las dimensiones del desarrollo. Ya en cuanto a lo práctico, yo como maestra deseo y estoy ya poniéndolo en práctica, es trabajar más con los elementos del entorno natural, que los niños se puedan tener más, que puedan, sí, además de tener autonomía, que puedan disfrutar más del ambiente natural, que aprendan del entorno, más cosas vivenciales Por para la ejemplo, vida. que no solamente sea en el aula que estén esos conocimientos, sino que ellos también quizás en el recreo, en las áreas libres de la escuela, también ellos encuentren ahí un aprendizaje. Sí, totalmente. Dentro de lo que ustedes han dicho, pues que es como un testimonio, hemos visto, ¿verdad? Todo ese ordenamiento casi perfecto y todo eso. Entonces, ¿dónde ustedes vieron ahí el ingrediente humano, interpersonal? O sea, cómo se tratan los estudiantes, la parte afectiva. O sea, eso se notó y le llamó a ustedes la atención que a pesar de ese sistema. Estaba bien organizadito, brotaba amor, brotaba afecto. Sí, miren, la dimensión psicoafectiva del sujeto, del estudiante en este caso, está totalmente trabajada, porque la dimensión psicoafectiva del docente también lo está, y la dimensión psicoafectiva del director también. Es como una cadena, porque uno no da lo que no tiene. Así es. Entonces, ese docente, tú lo ves en sus actitudes, en sus gestos. Algo que ellos tienen mucho es mirar al estudiante a los ojos, comprenderlo. Por ejemplo, pudimos presenciar la corrección de un estudiante en el aula. Eso le iba a preguntar. En si el alguna situación que en el aula, exacto. Ayudar. ¿Qué hace el docente primero? Valida la emoción. Ven, déjame ver cómo te sientes. Antes de decirte que te portes bien y qué tienes que hacer, ven, déjame ver qué te llevó a esto, cómo te sientes, y no lo hace sentirse avergonzado. Como son 3 docentes, pues se aparta un poquito, y el estudiante ahí mismito se hace que él, como parte de la dimensión socioemocional, el autoconocimiento, bueno, fallé en esto, y ahí mismito el estudiante pues reconoce, pide disculpas y continúa, porque tampoco ya se va a seguir el drama. Exactamente. A nivel de la asistencia, ¿pudieron notar alguna tardanza, retraso o ausentismo? No. No creo que eso se dé allí realmente, porque es que los niños del nivel inicial aprenden jugando. Felices. Entonces son felices totalmente. Felices de estar allá. Hay algo que nos llamó mucho la atención y es que allí se trabaja lo que es el huerto escolar. Ay, sí.
Ellos mismos son los que siembran sus Así hortalizas. pequeñitos. Así mismo. Y la también, consumen en la escuela. y la consumen y se la llevan a la casa y todo lo demás. Y también tienen lo que es una mini granja, Ajá. que ellos también, y chulo. vimos... Oye, qué bien. Alimentan los así es. animales Oye, ahí. Así es. Bueno, señores. chulo. Otra cosa también, señores, ellos utilizan la IA, no el estudiante. Los centros, ellos tienen una IA, ¿verdad? Que identifica el comportamiento de cada estudiante, identifica las diferencias individuales y se recuerda. Pero eso ayuda, ayuda mucho. Ayuda maestro. mucho porque te dice, este estudiante, el estudiante tal presenta tal situación, el estudiante tal se ve pero es que retraído. eso o es sea, una ayuda aparte de grandísima. eso es una ayuda enorme. Claro. Y se puede, y lo aplican tanto en el recreo como en el ambiente áulico. Finalmente, ya porque estamos Sí, ya terminando, terminamos, lamentablemente. ¿cómo está configurada el aula, las paredes, todo? Sí, ¿Qué yo tiene? soy- ¿Cuáles lo que aquí elementos decimos tiene? zonas, ¿Eh? Lo que aquí tenemos como Sí. zonas, ¿verdad? Las aulas. Sí. ¿Cómo se ve allá? ¿Cómo ese diseño? ¿Cómo es? ¿Cuáles Diga son los usted, profe. elementos? Profe. Yamel, ya. Las aulas son una maravilla. Todo Wow. está pensado para educar. Ajá. Todo está diseñado para favorecer el bienestar de los estudiantes. Sí, las aulas cuentan con las zonas de juego-trabajo, como Sí, nosotros le sí. llamamos. Ellos tienen la zona de música, la zona de arte, de ciencias. Tienen un Tecnología. sinnúmero de recursos naturales. ¿Qué tiempo duraron ustedes? ¿Qué? ¿Qué tiempo duraron ustedes por allá? 21 días. Qué envidia. Ah, hay imágenes en las aulas. Sí, hay que muchas. naturales y Sí, música. sí, De sí. acuerdo a la temática de se acuerdo a la está temática trabajando. que se esté trabajando. Ellos tienen toda una ambientación, inclusive yo diría que ellos aman esa parte, porque cuando nosotros llegamos ellos querían como tirarse fotos con nosotros y eso. Realmente nosotros éramos los diferentes. Y todo está diseñado para los niños, todo al nivel de los niños. Las aulas están despejadas en realidad, solamente, exclusivamente con el tema en cuestión. El tema Ahora, de- las demás producciones académicas, ¿dónde están? No se desperdician. Son el adorno de toda la edificación y lo ponen al nivel de los estudiantes, o sea, centrado en el estudiante. Todo está de la pared para abajo, en educación inicial, Qué todo. chulo. Y además, todo se evalúa. Ellos utilizan día por día 17 formularios y cada uno tiene una intención para evaluar diferentes aspectos que se desenvuelven en el centro. Bueno, señores, Bueno. nosotros hemos tenido un recorrido, ¿verdad? Por la parte educativa. Nos han de traído China, sí. a China aquí. sí. Y hemos quedado maravillados. Yo que no he ido, yo estoy maravillada. Sí. Yo me imagino a ustedes les da el placer de haber podido compartir esta experiencia. Pero llegamos al final de la Sí, entrevista. vamos a agradecerle a estas tres damas que por demás son, ¿verdad?, tres tesoros en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, que nos hayan compartido con nosotros Y esta representarnos. experiencia y nos hayan representado tan dignamente junto a sus otras dos que no están aquí, ¿verdad? Así es. Mándenle un saludo, ¿quiénes son? Ellen, Y- Bueno, Sandri de Barahona. ah, de Bueno, pues Barahona. también yo quiero aprovechar para darle las gracias también a Elvira de la Cruz de nivel inicial que nos facilitó, ¿verdad?, poder tenerlas ustedes aquí. Muchísimas gracias por la colaboración a Viva la Mañana. Con nosotros han compartido aquí Yamel Torres, ¿verdad? Ámbar, Ámbar oye, pero son González. significativas. Sí. Torres, Ámbar Ámbar. como nuestra Piedra González. Y aquí entonces está Geraldine Geraldine Abinader Acosta. Entonces, para nosotros ha sido un gratísimo placer en este día por tenerlas acá. Y vamos a invitarlas a ustedes a decir Viva la Mañana porque Sí. ya no vamos a No en chino. No en chino. No. No. Si no, no aprendimos a entiendo. decir ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Pues, Ni cómo pues, está. pues ustedes van a completar, ¿verdad? Cuando nosotros le indiquemos, nosotros hemos cumplido con esta maravillosa jornada en este día, aquí, en este programa de ustedes, que siempre se produce de 9 a 11 de la mañana, que se llama ¡Viva la Mañana! Mañana!
¡Viva la mañana!